Miércoles 20 de mayo del año 2020. Hola, Estamos en una clase de Derecho Notarial y vamos a iniciar. profesor, una pregunta. Sí, Pues yo ya no Beatriz. pude concluir por mi internet. ¿Usted cree que hoy pueda o me espero hasta que terminen mis compañeros? Pues Mejor. ya, Beatriz, hay como Ok. 80,000 solicitudes Bueno, detrás de ti. no me tardo. Perdón, no me voy a tardar mucho. No, Beatriz, ya lo damos por dado el tema, porque hay varios compañeros tuyos que quieren exponer Ah, ok. y vamos a darle oportunidad a los anteriores, ¿no? Los que quieren exponer. Sí, profesor. Arrancamos. ¿Quién toca hoy? Yo, profesor, con derecho registral. Pero antes del hecho registral, me parece que Jonathan tiene que exponer. Profesor, una pregunta. Ajá. Yo tenía el tema de secciones que componen un folio registral. Te toca después Ah, ok. que veamos los principios registrales. ¿Hay Ah. alguien que va a exponer la sentencia de la Corte del cambio de apellidos? Yo, profe. Ah, perfecto. ¿Eres tu nombre? ¿Quién es? David. David. Órale, David, te escuchamos. Profesor, yo tengo sistemas registrales. Ahorita primero lo de David y ya después entramos a registrar. ¿Vale? Te escuchamos, David. Ok. Buenas tardes, compañeros. Estuvimos checando en clases anteriores sobre lo que viene siendo la constitucionalidad sobre el cambio de apellidos, ya sea como el orden en que se pueden registrar los apellidos y en cierto modo, ya sea por decisión propia de los padres o también incluso de la persona que quiera realizar dicho cambio, ya sea de apellidos o de nombre, por cuestiones de género. Entonces, dado esto, estuve checando jurisprudencias, encontré 4, una habla específicamente sobre lo que es la reasignación del sexo o sea, sexo indistinto de hombre hacia mujer y viceversa, y sobre el orden de los apellidos. Les voy a leer primero lo que es la jurisprudencia que habla sobre la identidad de género, que es esta jurisprudencia se publicó el 17 de octubre del 2018. Entonces, esta jurisprudencia dice, el título de tal es Identidad de género autopercibida, reasignación sexogenérica. El procedimiento idóneo para la adecuación del acta de nacimiento es de naturaleza formal y materialmente administrativa. El trámite o procedimiento tendente a la adecuación de la identidad de género autopercibida de una persona es un proceso de adscripción que cada individuo tiene derecho a realizar de manera autónoma y en el cual el papel del Estado y de la sociedad debe constituir en reconocer y respetar dicha autoadscripción, sin que la intervención de las autoridades estatales tenga carácter constitutivo. Es así como el procedimiento no puede convertirse en un espacio de escrutinio y validación externa de la identificación sexual o de género de la persona que solicita su reconocimiento. En este sentido, los estados pueden determinar, de acuerdo con su realidad jurídica y social, los procedimientos más adecuados para que las personas logren materializar la adecuación del nombre y, de ser el caso, de la referencia de sexo, género e imagen que aparezca en los registros y documentos de identidad correspondientes. Ahora bien, la naturaleza de la autoridad que sustancia el trámite respectivo, en principio, no es un aspecto importante para determinar la mayor o menor aptitud del procedimiento para la adecuación de la identidad de género, de manera que este puede llevarse a cabo de una autoridad judicial o bien en sede administrativa. Lo relevante es que el procedimiento respectivo tenga una naturaleza materialmente administrativa. Sin embargo, el procedimiento idóneo o que mejor se ajusta para ese efecto es la naturaleza formal y materialmente administrativa. Esto es, seguido ante una autoridad formalmente administrativa en vía de igual naturaleza, pues un trámite así implicaría menos formalidades y demoras que uno tramitado antes del jurisdiccional. Lo que básicamente nos habla esta jurisprudencia es que cualquier persona tiene el derecho para poder identificarse en sus documentos oficiales con el género que más el género con el que ella se identifique. Y que este trámite es meramente administrativo, o sea que
lo más recomendable es llevarlo ante una autoridad administrativa para que ésta lo haga de una forma más rápida. Ok, David, esa es una jurisprudencia. ¿Y qué otra más, así a grosso modo, para que concluyas? Ok, ya las demás son muy cortitas, son así. Ok. Esta dice, el orden de los apellidos. Los padres pueden elegir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos. El derecho a la familia, a la vida privada y familia protege, dentro de las relaciones familiares, las decisiones que solo conciernen a la familia. En este sentido, los padres pueden pactar de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos. En efecto, no se encuentra razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. Esto último en atención a que el sistema tradicional de nombres reitera estereotipos sobre el rol de la mujer en la familia. Esto es más que nada como para la equidad de género y que no se siga con el patriarcado, que es lo que ha estado como que más de moda en este aspecto. En otra jurisprudencia, igual cortita, dice el orden de los apellidos, inconstitucionalidad del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal. La prohibición que establece el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal de anteponer el apellido de la mujer al hombre durante el registro de un menor recién nacido es inconstitucionalidad en virtud de que busca reiterar el prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar. Lo anterior en virtud de que reitera la concepción de que la mujer tiene un papel secundario en la familia en relación con el hombre. Así, las actas de nacimiento de los menores deberán contener el orden de los apellidos elegido por los padres de común acuerdo. Entonces esto habla sobre, es básicamente la misma idea de la jurisprudencia anterior, que habla sobre la equidad de género entre hombre y mujer, que los dos no necesariamente uno tiene que ser cabeza de familia, ni estar uno sujeto al otro, sino que de un común acuerdo pueden ellos concretar el orden de los apellidos, tanto, bueno, de los, en este aspecto. Si queda hasta aquí para que ya también no nos alarguemos tanto. Ok, alguien que me lea el artículo 58 del Código Civil para concluir este tema. Muchachos, muchachas. 58 del Código Civil. Ya lo tengo, profesor. Yuritsi, ¿verdad? Sí, profe. Te escucho. Artículo 58. El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar de nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres propios y los apellidos paterno y materno que le correspondan. Asimismo, en su caso, la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del mismo. Si se desconoce el nombre de los padres, el juez del registro civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esa circunstancia en el acta. El juez del registro civil exhortará a quien presente al menor que el nombre propio con el que se pretenda registrar no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado o que constituya un signo, símbolo o siglas, o bien que exponga al registrado a ser objeto de burla. En el caso del artículo 60 de este código, el juez del registro civil pondrá el apellido paterno de los progenitores o los apellidos del que lo reconozca. Yuritsi, creo que me leíste el artículo 58, pero Sí, anterior a la reforma del 24 de octubre del 2017. Necesito a alguien que tenga un código civil actualizado que lo lea. Denme un segundo, ahorita se lo busco. Ya lo tengo yo, profe. ¿Quién dice yo? Katia. A ver, Katia. Katia, hasta que te dejas oír, Katia. Ay, ¿cuál, maestro? Ya se me había olvidado de que te sentabas hasta atrás. A ver, te escucho, Katia. No me olvide. A ver, dice, artículo 58. El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres propios y los apellidos de los progenitores, en el orden de prelación que ellos convengan. El juez de... Ojo, en el orden de prelación, se refiere a los apellidos, que convengan. Eso es lo que yo quiero que se lleven en esta clase. Ya vimos en clases pasadas lo que es la aclaración de acta, rectificación de acta, reconocimiento. Quedó pendiente el tema del cambio de apellidos. Bueno, sobre todo por qué el apellido paterno iba en primero y el materno en el segundo.
a partir de esta reforma del Código Civil realizada en octubre del 2017, se establece que los papás, papá, mamá, acuerdan, en el momento de llevar al niño al registro civil, acuerdan qué apellido es el primero que van a tener. Así que aguas, alumnas, si quieren heredar el apellido, pues tienen que dejar el primer apellido, ¿verdad? Quitar esta tradición consuetudinaria que existía en que el primer apellido era el apellido del papá y luego le seguía el apellido de la mamá. ¿Sale? Era eso, ese es todo, Katia. Nada más quería que dijeras eso. Está bien. Vale, ya no te pierdas, ya participa más. Ay, pues es que luego siempre me ganan, profesor. Usted ya no me da oportunidad de participar. No, pues ya vas a poner. Ya. Bueno, ahora sí, entramos con el tema de derecho registral. Rápido, hago una pequeña introducción. Derecho registral tiene que ver con el registro público de la propiedad. Es la segunda parte del curso. Ya hemos dado algunos pequeños brinquitos de notarial a registral, pero hoy formalmente entramos ya a la cuestión registral. Los registradores nacen como los notarios, eran escribanos. Nada más que el escribano, válgame la redundancia, escribía contratos y evoluciona en la figura del notario. Y existía un escribano especialista que se dedicaba a escribir hipotecas. Ese escribano de hipotecas se convierte años después en el registro, en la institución denominada Registro Público de la Propiedad. El Registro Público de la Propiedad, por lo tanto, es una oficina registral donde existen registradores que van a llevar, ya sea a través de libros, a través de folios o a través de bases de datos, van a llevar todo el historial de los actos jurídicos que existen sobre los bienes inmuebles o sobre las personas morales. Y bueno, sobre esto vamos a entrar con la introducción de Milka. Te escuchamos, Milka, con tu tema. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a comenzar diciéndoles el concepto de derecho registral. Tengo que es una rama del derecho formada por el conjunto de normas y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los registros públicos, los derechos inscribibles y las medidas precautorias en los diversos registros en relación con terceros. Se dice que el derecho notarial es adjetivo de ya que regula las formalidades en actos registrales de los contratos. Tengo las características del derecho registral, que se dice que es autónomo, heterógeno, limitativo y formalista. También encontré algunos de los sistemas registrales. En cada sistema se consideran los efectos y la forma de la inscripción. Existe el constitutivo, y sí se considera como elemento esencial del acto mismo. El declarativo, si el acto no requiere inscripción para surtir sus efectos. El potestativo, si corresponde a las personas decidir la realización o no de la inscripción. Y el obligatorio, cuando se establecen sanciones por la no inscripción. Y por último, las técnicas registrales, que son las más comunes. Es el folio real, que toma como base el bien mueble o inmueble. Esta técnica se establece de modo general para los registros de los bienes. Y el folio personal, que son los asientos que se llevan a cabo por orden cronológico de ingresos de los titulares y se ordenan por los nombres de los titulares. Se establece de modo general para los registros de personas. Y eso sería todo por mi parte. Ok, Milka. Samantha. Voy, profesor, ya. Vale, Samantha, te escuchamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los sistemas registrales. Bueno, el mundo está dominado por tres principales sistemas, que es el germánico, el francés y el australiano. Bueno, el germánico era un sistema que estaba regulado por el Poder Judicial. Esto quiere decir que el Estado intervenía en la transmisión y en la extinción de los derechos reales. Y con este sistema, al momento de que tú inscribías tu acto jurídico, se perfeccionaba, es decir, que nacía en la esfera jurídica, y a esto se le llama efecto constitutivo. Bueno, ahora el sistema francés. Bueno, el sistema francés no depende del Poder Judicial, es decir, depende del Poder Ejecutivo y se organiza a través de una oficina administrativa. En este caso, los efectos son declarativos, ya que la propiedad y los derechos reales se obtienen por el consentimiento entre las partes.
por lo que con la inscripción solo produce efectos ante terceros. Y por último tenemos el sistema australiano. Este se inspira en el derecho, bueno, en el sistema germánico y pues no produce efectos ni declarativos ni constitutivos porque la inscripción es opcional, bueno, es potestativa ante los ciudadanos. Y pues en México se basa en un sistema registral francés, es decir, deriva del Poder Ejecutivo y está reglamentado por una oficina administrativa. La mayoría de los casos generan derechos declarativos y por excepción constitutivos, como podría ser una sociedad, y se divide en un sistema de folios y en un sistema de libros. Y eso sería todo por mi parte. Ok, Samantha, qué bueno. Bueno, pues entonces, ¿alguien más que desea agregar algo? No te escucho, Jonathan. ¿Nadie? No, profesor. Híjoles, de veras. Luego me andan buscando ahí, maestro, deme tema, deme tema. Este es el momento para aquellos que no tienen tema, para que hablen o callen para siempre. Jonathan, a la una. Profesor, ¿Qué pasó? profesor, Sí. me tocó el tema de generalidades ¿Cuál te de tocó, sistemas perdón? registrales. Sistema- Generalidades de los sistemas registrales. Ok, te relaciona, pero no te tengo. ¿Quién eres? Arisaí Rodríguez. Arisaí. Ah, sí, Ari, es que te tengo como Ari. Te escucho. Sí, bueno, el origen de esta institución de registro público se remonta al México colonial, cuando los escribanos realizaban anotaciones de hipotecas en un protocolo especial. Ajá. Estos escribanos eran conocidos como anotadores de hipotecas. El principal objetivo de este registro es ofrecer la publicidad de los actos jurídicos para brindar seguridad jurídica a terceras personas. Es decir, que la función registral consiste básicamente en eso, en dar publicidad a estos actos. Ahora bien, el sistema que seguimos en nuestro país es de carácter declarativo. Y Ríos Hellig define las características de nuestro sistema en los siguientes puntos. Menciona que es mobiliario, inmobiliario y de personas morales, civiles, y esto estará a cargo del registro público de la propiedad, mientras que los de comerciantes, personas físicas o morales, buques y aeronaves estará a cargo del registro público de comercio. Este registro está a cargo del Poder Ejecutivo a través de un director general. Existe separación del catastro con el registro. Toma en cuenta antecedentes, como ya se mencionó, es declarativo, contiene folios reales y de personas morales, y antes de 1979 se llevaba el sistema de libros. Es un sistema cronológico, la posesión inscribible es extracto, es decir, que se hace por medio de un resumen o síntesis del acto inscrito, y por excepción es incorporación cuando se inscriben contratos privados ratificados. Es inatacable con efecto sanatorio en materia de sociedades mercantiles y admite la venta por endoso. ¿Es cuánto, profesor? No tiene prendido su micrófono. Ya, yo estoy haciendo mi soliloquio y nadie me escuchaba. ¿Es cuánto? Está bien. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, ya, ¿nadie? ¿Ya nadie más dice nada? No, profe, creo que todo bien. Ok, el mencionado Jonathan, que ayer reapareció, ¿no? ¿No está? Jonathan a la una, Jonathan a las dos, Jonathan a las tres. Jonathan me dijo que está en una junta de trabajo. No, hombre, qué importantes son, de veras, son accionistas de importantes consorcios o altos servidores públicos de nivel, ¿verdad? Que andan en juntas de trabajo, andan en desempeñar actividades esenciales. No, yo soy un humilde escritor, ¿verdad? Mi actividad no es tan importante seguramente, ¿verdad? Como la de Jonathan. Bueno, está bien. El registrador hagan de cuenta que es el hermano gemelo del escribano. Era el escribano de hipotecas. El escribano, ya dije, se convierte, con el paso de los años, se convirtió en notario. El escribano de hipotecas se especializa en inscribir, anotar en sus libros, entiéndase, protocolos, inscribe hipotecas. Acuérdense que el contrato de hipoteca es un contrato de garantía.
Hay un contrato principal que básicamente, por regla general, es el contrato de compraventa. El vendedor transmite la propiedad al comprador, pero el comprador, ya sea que paga en parcialidades o a lo mejor el comprador, para pagarle al vendedor, contrató un crédito con otra tercera persona, entonces esa tercera persona, llamada acreedor, tiene la necesidad de que su deudor le garantice de que va a cumplir con la deuda. Y la mejor manera que tiene él para garantizar el cumplimiento de la deuda es constituyendo la hipoteca. Es decir, ya que el comprador adquiere la propiedad del bien inmueble, el comprador constituye la hipoteca de ese bien inmueble, dándolo en garantía para que en caso de que deje de pagar, entonces el acreedor pueda promover una acción hipotecaria sobre su deudor propietario. Pero para que tenga ese acreedor, tenga la garantía de que el deudor le va a pagar, se acostumbraba a visitar al escribano registrador de hipotecas para que este escribano sacara el librito y allí anotara contrato de compraventa, garantía hipotecaria, crédito tal. Bueno, ese sistema es un sistema viejo de la época, ya les dije, de la época medieval, pero a mediados del siglo XIX, en el caso mexicano, concretamente en 1870, cuando tenemos por vez primera nuestro Código Civil, a partir de ese entonces se nacionalizan, por así decirlo, todos los protocolos de los registradores y pasan a control, en primer lugar, de los jueces de primera instancia. Así es como son los antecedentes del registro público de la propiedad. Luego llegaría el Código Civil de 1884, donde ya formalmente ya se instituye ya la oficina denominada Registro Público de la Propiedad. Y no perdamos de vista que México es un país federal que se compone de 32 entidades federativas. Cada entidad federativa tiene sus propias leyes, hay propias leyes registrales, y entre estas leyes registrales se encuentra la facultad que tiene cada entidad federativa de emitir su propio Código Civil, su propia ley de registro público, y bueno, tenemos diversidad de leyes registrales. En el Estado de México, por ejemplo, se llama Instituto de la Función Registral, pero cada entidad federativa, insisto, tiene su propio registro público. Ahora bien, en el año 2017 hay una reforma constitucional, por ahí chequenlo, revísenlo, creo que es el artículo 73, fracción 29ª, inciso R, donde se faculta al Congreso de la Unión legislar en materia de registros públicos. Al día de la fecha, estamos hablando hoy a 20 de mayo del 2020, 20 de mayo, 2020, fecha cabalística, por cierto. Hoy 20, ya voy a empezar con mis profecías, ya me desvié de tema. 2020, al día de la fecha, todavía no existe una oficina del registro, perdón, todavía no existe una ley general de registros públicos de la propiedad, todavía no. Sin embargo, a través del Código de Comercio y por este fenómeno que ya les dije de la mercantilización del derecho que hemos vivido en los últimos 20 años, será dado al registro público del comercio, reformando el Código de Comercio, se ha establecido una serie de actos jurídicos, pero disfrazados de actos de comercio, que se tienen que registrar. Y esto ha hecho que ya actualmente, todavía no está regulado en la ley, pero actualmente ya se pueden realizar inscripciones vía internet, sobre todo en la cuestión de las garantías mobiliarias. Así como hay garantías inmobiliarias, la garantía inmobiliaria más conocida que conocemos es, válgame la redundancia, la garantía inmobiliaria que conocemos es hipoteca, pero también hay garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias, estamos hablando de prenda, y muchas prendas ya se pueden inscribir inclusive directamente desde el internet. Tienen que revisar el Código de Comercio para que vean todo ese apartado. Esto ha hecho que del 2017 para acá ir creando un marco jurídico para que el acreedor preste dinero. Acuérdense que el sistema así funciona, el deudor
se capitaliza, se endeuda y a través de las tecnologías de la información se utilizan los servicios registrales con esas tecnologías de la información para que el registro público de la propiedad electrónica lleve a cabo todas esas inscripciones. Para allá vamos a utilizar en lo sucesivo servicios en Internet de registro público de la propiedad, ya sin necesidad de desplazarnos a las oficinas inmobiliarias. Esa época que les tocó vivir, muchachos. Bueno, ahora bien, este es un tema muy interesante porque se aborda... Sí, ¿te escucho? Pero cuando hacen eso, ¿no da cabida a que puedan meter documentos falsos? Pues mira, ya ahorita con los servicios electrónicos, estoy hablando de la firma electrónica, los códigos QR, ya lo veo un poquito más difícil, ¿eh? Y generalmente cuando uno requiere servicios, el sistema nos arroja un código, ya sea un código de líneas, un código QR o una firma de dígitos y números. Es irrepetible. Entonces, lo veo muy difícil. Cabe el riesgo, ¿no? Pero lo veo ya muy, muy difícil. ¿Alguien más iba a comentar algo? Bueno, entonces, esto nos arroja algunos temas que expuso Milka, Samantha, Yari, pero vámonos, vamos a hablar de los sistemas registrales, porque aquí habla mucho de los sistemas, el sistema australiano, el sistema francés, el sistema alemán, ¿no? El sistema mexicano. El sistema mexicano es una caricatura de todos los sistemas, no por ser peyorativo con lo mexicano, pero es que a veces, pues como México no hay dos, y yo siempre he dicho en clase, y ahorita pues ya lo tengo grabado, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el registro público de la propiedad no sirve para nada. En México no sirve para nada, nada más sirve para dar todo lo contrario. En vez de dar seguridad, da inseguridad y genera una cuestión de problemas legales. Pero es importante que los conozcamos. Sobre todo para poder hacer una crítica, necesitamos conocer la teoría. Y esto de los sistemas registrales para mí es un tema muy importante en su formación doctrinaria. Se acordarán en los primeros días de la pandemia, cuando transmitíamos la clase por Facebook, hice una presentación con dibujitos de los contratos de compraventa y cómo interactuaba la compraventa de un bien inmueble con el registro público. ¿Se acuerdan de esa clase? Por ahí la tengo ahí grabada, búsquenla. Y les dije, en un sistema anglosajón funciona así, en un sistema mexicano funciona así. Hay registros públicos, por ejemplo, el sistema australiano, o llamado también sistema sustantivo, donde el acto jurídico, para que exista, requiere de que éste se inscriba en el registro público de la propiedad. No perdamos de vista este requisito. Es decir, ¿se acuerdan que en clases hemos dicho que los requisitos del acto jurídico es el consentimiento y el objeto? Con que haya consentimiento y haya objeto, el acto jurídico existe. Pero en un sistema australiano no basta estos dos elementos, consentimiento y objeto, sino que se requiere un tercer elemento. Y ese tercer elemento es la inscripción en el registro público de la propiedad. Por lo tanto, en esos países, cuando se pone de acuerdo el comprador y el vendedor, hay precio, se paga, tienen que ir al registro público de la propiedad para que se inscriba el acto. Ese es un sistema donde el registro es obligatorio. En el sistema mexicano no es así, no es obligatorio. Nuestro sistema es declarativo y significa que el acto jurídico, con que haya consentimiento y haya objeto, con eso existe el acto. ¿Quiere uno inscribir? Si quieres, inscribes. Si no, no inscribes. Nadie te va a multar, nadie te va a sancionar, no es un delito, no es una falta administrativa, no es una multa. O sea, las personas son libres de inscribir o no. Es un sistema voluntario.
le llaman efectos declarativos porque, pues, con que haya consentimiento y objeto, y ya uno, ya si quiere, va y lo declara en el registro público, ya uno dice, pues yo realicé un acto de compraventa. Por eso les he dicho que el registro público, en mi opinión, no sirve para nada, más que para sacar dinero. En serio, ¿eh? Para generar problemas. ¿Sí? ¿Te escucho? Profesor. Sí, se escucha de repente como que Porque, por ejemplo, la comunicación cortada. Sí, te escucho. Bueno, Adelina. Yo difiero en eso porque si tienes un problema... ¿Sí me Diga, oyes? te escuchamos, Adelina. No, aquí estoy. Ya. No. Ya ¿Ya te me oye oímos bien? todos. Yo difiero un poco porque si yo hago una compraventa y no lo registro ante el registro público de la propiedad, valga la redundancia, si yo tengo un problema y no está ahí dado de alta, pues aunque lo compruebes tienes que registrarlo. Bueno. ¿Sí o no? Pues no, conforme al derecho mexicano, no. Conforme al sentido común, estoy totalmente de acuerdo. Tú adquieres un bien inmueble y conforme a las leyes mexicanas, el acto jurídico existe. ¿Por qué? Porque hay consentimiento de objeto. Hay que cumplir ciertos requisitos de validez, pero acuérdense que la validez es quien afecte la invalidez, tiene que reclamar ante el juez la nulidad. El acto jurídico existe ya nomás por el hecho de que haya consentimiento y haya objeto. Quiero que lo tengan esto bien presente. En un sistema sustantivo no es así. Se tiene que inscribir forzosa, obligatoria y necesariamente en el registro público de la propiedad. En el derecho civil mexicano no es así. Con que haya consentimiento ya haya objeto. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, entonces, chéquenle por favor el Código Civil, vean el artículo 1794, por favor. Alguien que me diga yo, 1794. ¿No escucha a nadie? Ya, yo. Otra vez Katia, ya volvió a reaparecer Katia. Escuchamos. A ver, 1794. Ajá. Para la existencia del contrato se requiere, fracción primera, consentimiento, fracción segunda, objeto que pueda ser materia del contrato. Ahí está. Ahí está. No nos dice que para que el acto jurídico exista, se requiera la inscripción en el registro público de la propiedad. Ahora bien, esta materia se llama derecho registral. Está acompañada de derecho notarial y registral. Registral se delimita a la cuestión notarial y a la cuestión civil, pero no pierdan de vista que el registro, hay muchos. Hay registro federal de contribuyentes, hay registro nacional de electores, hay registro de la propiedad de derechos de autor, hay registro de la propiedad industrial, hay muchos registros, hay registro civil. Estos registros, sobre todo el registro civil, se requiere la inscripción. Ahí sí, para que vean, el acto jurídico que se va a realizar, hagan de cuenta el matrimonio, para que exista matrimonio, se requiere necesaria, forzosa, obligatoriamente la inscripción en el registro civil. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en la materia de derechos, sobre todo de la propiedad industrial. Para que una persona registre alguna patente, alguna mejora, alguna marca, tiene que llevarlo necesariamente al registro público de la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque estos registros sí funcionan como registros con efectos constitutivos o existenciales. No es voluntario. Ay, si quieres lo registras, si no, no lo registras. ¿Por qué creen? Yo les pregunto, ¿por qué creen que hay tanto problema inmobiliario? ¿Por qué hay tantas personas que no aparecen como compradores, no aparecen como dueños? Hay gente que tiene problemas en las escrituras. ¿Por qué creen?
por esto, porque el registro público de la propiedad es optativo, no es obligatorio. Y como las personas no están obligadas a inscribir, ¿qué nos va a generar esto después? Pues una serie de problemas, porque cuando alguien quiere hacer las cosas bien, se va a encontrar que sus anteriores dueños hicieron las cosas mal. Entonces va a tener que regularizar para hacer las cosas bien. Y eso de regularizar, hagan de cuenta que son más gastos. Entonces, o mejor quitamos el registro público de la propiedad, que es lo que yo he dicho, no sirve para nada y mejor lo quitamos, o lo hacemos obligatorio, para que entonces esta institución cumpla con el fin que está, por el cual legalmente se creó, que es dar seguridad jurídica. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más quería comentar algo? ¿No? ¿No? Bueno, de repente escucho ruidos, pero como estoy concentrado, de repente me sigo. Entonces... Profe, que esa autoridad administrativa encargada de registrar las patentes, invenciones de INPI. El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ¿no? Pero hay un registro, se tiene que inscribir una patente, a eso me refiero. ¿Sí? Esos son registros obligatorios. Tú creas tu patente y pues la tienes que registrar. No puedes decir, no, pues yo soy dueño de esto, yo lo hice, y que todo el mundo lo sepa. No vale, no vale. Sí, claro, tienes que dar la oportunidad que alguien más lo registre. Bueno. Sí, te escucho. Sí, que eso da pauta a que no, el hecho de no registrar uno los derechos de la misma invención da pauta a que pues por ende ya es la de esos derechos. Así es, Ricardo, o sea, no inscribirlo pues genera un problema de inseguridad, pero insisto, en materia de bienes inmuebles no es obligatorio, no hay ninguna sanción. Ahora bien, yo siempre insistía, lamentablemente no tengo el pizarrón, pero yo siempre decía, cada vez que inicio un curso, reitero una y otra vez más la teoría del acto jurídico. Es importante que la tomen en cuenta, porque el acto jurídico existe sin necesidad de inscribirse en el registro público de la propiedad. Existe por consentimiento y objeto, nada más. Automáticamente, el que el acto jurídico exista, se presume que es válido. Y aquel que diga lo contrario, pues que vaya con el juez civil y diga lo que tenga que decir. Pero mientras tanto, el acto jurídico existe. Se presume que es válido. Y cuando decimos que se presume que es válido, nos estamos refiriendo a que las partes tienen capacidad, a que se cumplió con la forma, a que el objeto es lícito, ¿no? Que no existió vicios en la voluntad. Cuando hablamos de que se cumplió con la forma, entonces ahí ya nos metemos ya un poquito teóricos. Tratándose de bienes inmuebles o tratándose de actos jurídicos que se realizan sobre bienes inmuebles, entiéndase testamentos o entiéndase garantías hipotecarias, se entiende que se cumplió con la formalidad. ¿Y cuál es la formalidad? Llevarla ante notario para que se elabore la escritura pública, y acuérdense que el documento notarial es un documento que se tiene que inscribir en la oficina llamada Registro Público de la Propiedad. Pero eso insisto, es un elemento de validez. El sistema mexicano es un sistema declarativo, con que haya consentimiento y objeto ya lo hiciste. Por eso hay muchas personas que dicen, yo compré, sí compraste, ¿y cuándo fuiste con el notario? Pues no sé, esto es mío. Y entonces ahí se arma toda una bronca. ¿Por qué se arma un litigio? Porque una persona, de acuerdo al derecho civil mexicano, ya hay cantidad de jurisprudencias, con que tenga consentimiento y objeto ya es propietario. Oye, pero no le inscribiste en el registro público de la propiedad. ¿Qué responde uno? ¿No es obligatorio? ¿No cumplí con un requisito de validez? Si alguien quiere declarar que mi compraventa fue nula, pues que vaya y que me demande judicialmente. Y a lo mejor nunca me demandan,
o a lo mejor me demandan con las patas y gano el juicio, o a lo mejor me demanda y ya hasta prescribió el derecho a demandar. Y uno dirá, bueno, es que ¿por qué te tardaste? Pues es que nunca supe que había existido un cambio de propietario. Con eso de que el registro público es declarativo, no es obligatorio, pues entonces genera todos estos problemitas que yo considero que son de inseguridad jurídica. El sistema de inscripción que utiliza países como Australia, países como Alemania, países como España, obligan a llevar a cabo la inscripción en el registro público de la propiedad. Por eso es la oficina, registro público de la propiedad, para que todo el mundo sepa quién es el propietario de un bien inmueble. Pero aquí, pues aquí no se da eso. Aquí es si quieres. Ahora bien, esa es la diferencia del sistema de estos países al sistema mexicano. Por eso digo, el sistema mexicano es una vacilada. Ahora bien, el tema ya lo vimos en clases pasadas. Ya les dije cómo se transmite la propiedad. En una clase, acuérdense que yo hablaba de los títulos de propiedad. El sistema australiano es, te doy un título de propiedad. Hay dos títulos. Un título lo tiene el registro público de la propiedad y otro título lo tiene el propietario. Cuando el propietario quiere vender, transmite la propiedad entregando el título. Este título lo tiene el tenedor de la propiedad y este título es copia fiel y exacta del que está en el registro público. Así funcionan algunas oficinas registrales en el mundo, pero en México no es así. En México, comprador y vendedor se ponen de acuerdo, el notario da una escritura y esa escritura se registra, se inscribe en el registro público de la propiedad. Y lo hace el notario siempre y cuando el comprador y el vendedor lo hagan. Si ellos deciden llevar su acto al registro público de la propiedad, no están obligados, acuérdense, no están obligados. Hay mucha gente, insisto, hay mucha gente que compra bienes inmuebles al chachas, a la palabra, o los compran con contratitos privados. Contratitos que le llaman promesa de compraventa o contrato de no sé qué, de compraventa de papelería, muy mal hechos. Y la gente dice, ¿para qué gastamos un notario? Te pago, te doy y ya es mi casa y ya. Ajá, pues es tu casa, ¿no? Jurídicamente es tu casa, ¿no? Administrativamente pueda que no lo sea, porque a lo mejor no está en el catastro, porque a lo mejor compraste un bien fuera de comercio, porque a lo mejor el que te vendió no es el dueño, y bueno, por eso interviene el notario, para dar seguridad jurídica. Por eso el notario formaliza, inscribe en el registro público, pero al momento de que no es obligatorio, que es declarativo, entonces yo vuelvo a formular la pregunta de los 64,000 millones de pesos. Entonces, ¿para qué carajos existe una oficina que no me da seguridad jurídica? ¿Para qué carajos? Nada más para complicarle la vida a las personas, o complicarle la vida a las autoridades, o darle chamba a los abogados civilistas. Pero pues ahora sí que digan el mercado de trabajo de los civilistas es así, buenísimo, solamente lo es para determinadas clases sociales. Para la inmensa mayoría del pueblo, para eso el gobierno crea oficinas, como era el COREP, o la Comisión de Regularización y Tenencia de la Tierra, y otras más. En el Estado de México hay otra parecida, que se dedica a regularizar bienes inmuebles. ¿Y para qué creen que lo hacen? Tiene un fin perversamente político, ¿no? Juntar a la gente, te voy a dar escrituras de tu casa, pero ya sabes por quién vas a votar. Bueno, por eso el sistema, insisto, el sistema se pervierte, el sistema jurídico mexicano tiene estos vicios muy, muy deficientes. Bueno, continuamos con el tema 648, todavía estamos en tiempo. El registro público, por lo tanto, el mexicano, bueno, ya dije lo que es el mexicano, voy a las formas. ¿Cómo se organiza ese registro público de la propiedad? Vamos a organizar el registro público de la propiedad desde el punto de vista
de los actos jurídicos que inscribe y desde el punto de vista de la forma en la cual estos actos jurídicos adquieren forma. Desde el punto de vista de los actos jurídicos, básicamente el registro público de la propiedad tiene 3 secciones, o 4 dirían algunos. Sección de bienes muebles, sección de bienes inmuebles, sección de personas morales. Eso para mí son las 3. Hay quienes dicen, falta la 4ª sección. ¿Cuál es la 4ª sección? Sección de comercio. Pero el comercio, los actos de comercio recaen sobre bienes inmuebles, bienes muebles o personas morales. Pero bueno, ahí está la distinción. Muchas oficinas registrales se denominan registro público de la propiedad y del comercio. Más para que vean cómo está nuestro derecho loco, ¿eh? Código Civil regula el registro público de la propiedad, Código de Comercio regula registro del comercio, y en la vida real, en la práctica burocrática, lo que vamos a encontrar es registro público de la propiedad y del comercio. Y bueno, esta oficina, en el caso de la Ciudad de México, el registro público de la propiedad se encuentra, es una oficina administrativa que depende de una dirección general del registro público. Esta dirección general depende de una Secretaría de Estado de la Administración Pública de la Ciudad de México que se denomina Consejería Jurídica y de Servicios Legales. El consejero jurídico y de servicios legales depende del jefe de gobierno o de la jefa de gobierno. Por regla general, si no me equivoco, todos los registros públicos de la propiedad dependen del gobernador a través de una dependencia administrativa que se denomina Consejería Jurídica. La reforma constitucional de 2017, que nadie me leyó, por cierto, al artículo 73, fracción 29ª, inciso R, ahí establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de registros públicos. Todavía no tenemos esa ley. Algún día el legislador la va a sacar. Cuando saque esa ley va a regular todos los registros públicos y todos van a estar en línea, todos. Ya de hecho ya se hicieron reformas al artículo también 121, las 4 fracciones de 121, lo que yo les decía. La tendencia es unificar, nacionalizar el derecho civil. Es más, no están para saberlo, pero ya está el fundamento constitucional para que también tengamos, aparte del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a tener en un futuro el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Así que lo que va a quedar ya nada más de incidencia, de competencia local, van a ser los códigos sustantivos, el Código Sustantivo Civil y el Código Sustantivo Penal. La reforma constitucional, la iniciativa de reforma constitucional que quiso promover el presidente, que a la mera hora no pasó, buscaba también nacionalizar el derecho penal, es decir, ya quitarle a las entidades federativas la facultad de legislar en materia penal. Ahora sí que no descarto que quizás en un futuro alguien quiera hacer lo mismo con el derecho civil y tengamos ya un Código Nacional Civil. Mientras tanto, todos los códigos civiles son de incidencia local. Bueno, las formas en que se inscriben estos actos jurídicos, acuérdense que cuando hablamos de actos jurídicos hablamos de donaciones, permutas, compraventas, usucapios, adjudicaciones de herencia, disoluciones, constitución de sociedades, etcétera. Todos esos actos jurídicos, el registrador dice, va en la sección de bienes muebles, va en la sección de bienes inmuebles, va en la sección de personas morales, ¿no? Por eso se organiza el registro público de la propiedad en esos 3 rubros. Ahora bien, ¿cómo damos forma a esa información? Bueno, la información la vamos a dar forma de 3 maneras. El sistema tradicional es a través de libros. ¿Cómo es el libro? Igual, así como sus libretas, un libro empastado, numerado, y ahí a puño y letra,
con letra de manuscrita, porque se hace con la mano, vamos a inscribir todos los actos jurídicos que se realizan sobre los bienes muebles. Ese sistema se llama sistema de libros. El Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México utilizó el sistema de libros hasta el año de 1979. Después de 79, al día de la fecha, se utiliza el sistema de folios. ¿Cómo es el sistema de folios? Un folio es una foja. Una foja es una hoja. Las hojas están todas desparramadas, así todas sueltas, y las metemos en una carpeta o folder. El folder o la carpeta, ahí vamos a meter los folios y ese folio lo vamos a meter en las gavetas de los archivos. Hay ventajas y desventajas en el sistema de libros y en el sistema de folios. El libro tiene la ventaja de que el libro está todo empastado. Todo empastado significa que está encuadernado. Si alguien arranca una hoja, nos damos cuenta que alguien mutiló el libro, que alguien sustrajo una hoja indebidamente. Esa es la ventaja que tiene un sistema de libros. La desventaja de un sistema de libros es que el libro está limitado por el número de hojas, limitado por el espacio de las hojas. Hay inscripciones en que el registrador pues ya no tiene espacio, ya hace letras chiquitas, así como cuando en sus apuntes de repente escriben y ya no les alcanza la hoja ni el renglón. ¿Qué es lo que hacen? Hacen la letra chiquita, chiquita. Bueno, ese es lo malo del sistema de libros. Otro de los efectos que tiene el sistema de libros es que la información de un bien inmueble no se encuentra concentrada en una página o en un libro. De repente dice, está la inscripción y abajo dice, pasa a la foja tal, libro tal. Y entonces entrega uno el libro y saca otro libro y tiene que buscar la continuación de la inscripción. Esa es la desventaja de los libros. La ventaja de los folios, pues es que las hojas están sueltas. Te hace falta espacio en la foja, pues tomas otra y así sucesivamente. ¿Cuál es la desventaja? De que como las fojas están sueltas, son más fáciles de sustraer, ¿no? Y como el Registro Público de la Propiedad hay gente honesta, pues imagínense, ¿no? Cuánta información no está por ahí perdida o extraviada, ¿no? En un libro, insisto, es más fácil detectarlo. En un folio no lo es. Ahora bien, llegó la época de la modernidad, llegó el software, llegaron las bases de datos, y entonces lo que se hizo o lo que se está haciendo es que toda esta información que durante años, décadas, tiene los libros y los folios del Registro Público de la Propiedad, la vamos a emigrar a una base de datos, a un software. Esta base de datos, nada maravilloso que la tecnología nos permite tener la información de manera automática. Es decir, preguntas y te responde la máquina. Así debería de ser, pero en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, eso es una vacilada, eso no sirve. Piden ustedes información y no cae de manera automática, tienen que esperar 14 días, y cuando les da la información se las da de manera defectuosa, tienen que pagar un trámite para esperar otros 14 días. O sea, tenemos un servicio ya ni de tercer mundo, del inframundo. Pero en teoría, algún día espero que sus nietos vivan en un país y en una ciudad en donde los abogados vayan a los registros públicos, es más, ni siquiera vayan directamente al internet, pregunten la situación jurídica de un bien inmueble y el sistema automáticamente les arroje los datos. Para allá vamos. Ahora bien, las bases de datos son muy buenas porque esto les permite a ustedes administrar información. Es decir, les permite saber cuántas propiedades tiene una persona o cuántos actos jurídicos son realizados respecto a un bien inmueble. Por ahí Samantha nos habló
de que otro de los criterios que utilizan para que el registro público de la propiedad organice su información es a través de personas o a través de folios reales, a través de personas o a través de cosas. Cuando es a través de personas, se hace el folio personal, que es el que aplica para las personas morales, entiéndase, asociaciones civiles, sociedades mercantiles. Pero cuando se hace sobre cosas, se dan los folios reales. Es decir, sobre cada inmueble vamos nosotros a aperturar un folio real. Se me acaba el tiempo, Adriana, Vanessa, no sé si estén presentes, si no, Sí, Ariadna y Vanessa van a exponer el día, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, profesor. El viernes exponen folios reales y folios personales. Ariadna, Vanessa y Karen. Karen, secciones que componen un folio real, y Salma, secciones que componen un folio registral. Entonces, el viernes damos clase de Derecho Notarial y Registral, y mañana los invito a la clase de contratos. Maestro, una pregunta. Yo también voy a exponer el viernes. Ya me había dicho. Ah, perdón, entonces, ¿sabes qué? Lo posponemos para el lunes. Lo pospongo para el lunes, entonces expongo yo. Expones el lunes el de contratos de reproducción artificial, ¿no? Ajá, vegetación subrogada. Ok, vale. Lo expones el lunes, David. Ok, maestro. Muchas gracias. Órale, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Sí, No, yo profe, nomás quiero comentar. Bueno, ya los que se que tengan que salir, ya sálganse del salón. Ya los que no, alguna duda, aquí estoy. Va, profe. Hasta luego. Legítimas sobre Dale. las reglas, pero como iniciamos con el otro tema, ya no sabía si sí tenía que exponerlo o no. Como que ya no ¿De tenía quién? nada que ver. Perdón, ¿quién comentó eso? Yo, profe. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué No, que pasó? el día de hoy me tocaba exponer lo de sucesión legítima, las reglas para la sucesión legítima, Ah, sí, es cierto, Judith. pero es que como comenzó con el otro tema, entonces ya no sabía, como no tiene nada que ver ya, pues dije, no, pues mejor no sé si sí o no. Hijos, es que ya más nos queda una semana, ya se nos acabó el tiempo. Sí, no, pero si no, Profesor, no ¿Qué se pasó? preocupe. ¿y lo del tracto sucesivo para qué día? Pues ponte pendiente de las clases, porque de repente avanzo y yo digo, sigue este tema. Entonces, cuando Pienso veamos los folios, pero empezamos a ver los principios registrales. Profe, entonces los Bueno. principios registrales, ¿cuándo los vamos a exponer? Tiene que ser la siguiente semana, porque ya nomás nos queda esta semana y la que viene. Entonces, estate pendiente en el momento que te toque para que salgas y expongas el tema. O sea, ¿usted Sí, nos va a profe, avisar en el gracias. momento en que ya nos vaya a tocar? Yo los puedo avisar con un día antes, como ahorita lo hice, pero pueda que a lo mejor ya agote el tema y en ese momento ya es cuando yo pregunte y es cuando tienes que participar. Por eso te sugiero que ya estés preparada, como si fueras a dar el tema mañana. Vale, Ok, profe, gracias. Muchas gracias. Órale, sale Entonces, Lucero. Hasta luego. mañana lo doy, ¿verdad, profe? Vale. Hasta pasó? mañana, profe, gracias. Bye. ¿Ya? ¿Ninguna duda? Profe, No, yo que soy entonces Ricardo. el tema se va a dar por visto, ¿no? El de sucesión, las reglas. Ay, no lo quiero dar por visto porque se me hace un tema muy bueno, Yuritsi. Estate pendiente en la banca, por si llega a votar algo, entras tú con el tema. Ajá, y lo doy muy breve y Órale, concreto. Ajá, Vale. ok, gracias, profe. vale. Bonita Profe. tarde. Sigue. ¿La decisión la es cuándo sería? Igual, ¿Qué pasó, Ricardo? No te alcanzo a escuchar porque se escucha interferencia en tu comunicación. no sé por qué. Que si mi exposición igual la doy yo el lunes es con David. No sé si no sé cuándo sea mi exposición. Pues estate pendiente igual, Ricardo, porque ya nomás nos queda una semana, ¿eh? Nos queda jueves y viernes. Mañana retomo con ustedes clase de contratos. Pues si quieres, ponte mañana. Sí,
Órale, te esperamos mañana con la exposición. Sale. Muchas gracias. Órale, vale. Pues ya no ha habido nada más que acordar, damos por terminada la clase el día de hoy y bueno, pues seguimos en comunicación y eso es todo. Sí, maestro, que tenga una bonita tarde, cuídese mucho. Hasta luego. Saludos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.